Muchísimos años atrás, cuando estaba estudiando, se me ocurrió hacer un experimento con fotografía y proyecciones, en las cuales mezclé distintos proyectores de diapositivas y a través de unas micas pude generar una especie de holograma en el cual se proyectaba en distintas imágenes. Esa podría haber sido quizás mi primera experiencia con la realidad aumentada. Luego de muchos años me dediqué a la tecnología, a enseñar software y a trabajar en ellos. Y de pronto, viviendo en Nueva York, me encontré con una turba de gente la cual se aproximaba a mí y les pregunté qué está pasando. Y me dijeron, no, estamos todos jugando Pokémon Go. Es impresionante cómo la tecnología ha evolucionado y las cosas que se pueden hacer. Luego de eso, comencé a estudiar un magíster en el cual se trataba de tecnologías emergentes que uno puede incluir en educación. Así conocí la realidad aumentada y empecé a investigar y a investigar mucho de ella, cómo nosotros los educadores podemos integrarla en educación sin que sea tan complicada. Hola, mi nombre es Eugenio Solís de Bando y en esta clase les voy a hablar de la realidad aumentada y los distintos desafíos y obstáculos que se tienen al tratar de incorporar esta tecnología en un entorno educativo. Ok, comencemos. Primero les quiero hablar un poco de mi trabajo. Hace más de una década que vivo en los Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York. Y trabajo para Pace University en el departamento de Computer Science. Soy profesor adjunto y enseño software, código y tecnologías. Además, me dedico a trabajar en distintos centros de entrenamiento para los cuales doy asesoría en tecnología a distintas empresas, como también doy clases de software como software de Adobe. A su vez, tengo un gran vínculo con la Universidad Gabriela Mistral en Chile, en la cual he enseñado algunos cursos de innovación, tecnología y medios. En cuanto a mis estudios, en este momento estoy realizando un doctorado en filosofía de inteligencia artificial. Y además estoy realizando otro segundo doctorado, sí, dos al mismo tiempo, de diseño instruccional, tecnología del diseño instruccional. Y a su vez tengo un magíster, el cual está dedicado a todo lo que son la investigación de tecnología emergente para la educación. Ok, en mi investigación he podido encontrar muchos obstáculos y desafíos que tienen los educadores en la incorporación de estas tecnologías. Pero comencemos a hablar un poco de cómo nosotros integramos elementos en la educación. Primero, sabemos que el integrar elementos o incorporar elementos en el aula puede ayudar mucho al entusiasmo y también al compromiso de los alumnos. Y esto nos puede llevar a mejorar y a cumplir los objetivos educacionales de los programas educativos. La tecnología también es algo que es primordial, ya que nos puede ayudar a deliberar elementos educativos e información en multimodos. Por ejemplo, nosotros podemos presentar un texto también en audio o infografía o animaciones digitales o inclusive a realidad aumentada. Y es aquí donde la realidad aumentada tiene un papel primordial, ya que la realidad aumentada se refiere a una incorporación de elementos digitales que puede también ayudar a los alumnos a entender más un elemento que se quiere enseñar. Además, la realidad aumentada puede incorporar otras tecnologías, no solo visual, sino que también de audio, para ayudar a reducir la carga cognitiva de los alumnos. Y con esto podemos hacer que sea más comprensible la materia y que se cumplan los objetivos educacionales. Por eso llega a ser tan importante el tomar en cuenta esta tecnología que puede ayudar a los educadores a cumplir sus objetivos. Ok, entonces podemos ver que la realidad aumentada puede llegar a ser muy eficiente y un elemento primordial para integrar en el aula. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en muchos estudios se han detectado muchos obstáculos y muchos desafíos y problemas al momento de tratar de incorporar esta tecnología. Por lo cual puedo declarar que
se ha visto de que los educadores son los mayores oponentes a la integración de esta tecnología. Y los tomadores de decisiones y las instituciones educacionales pueden ser los mayores promotores de esta tecnología para ayudar a esos educadores a darle sentido a incorporar esta tecnología y a los beneficios que pueda llegar a integrarla. Teniendo en consideración lo anterior, las preguntas que resaltan son: ¿qué necesitan saber específicamente los educadores en la incorporación de la realidad aumentada? Además, ¿cuáles son los problemas tecnológicos, pedagógicos y de aprendizaje que podrían tener los alumnos? Así también, ¿cuáles son las limitaciones y preocupaciones en los entornos educativos? Y además, ¿cuáles son las necesidades únicas que se podrían llegar a tener en la incorporación de la realidad aumentada para cumplir los objetivos educacionales en los entornos educativos? Ok, comencemos a hablar de la realidad aumentada in situ. Primero, la realidad aumentada es la incorporación de elementos digitales en una realidad que nosotros podemos ver. Y estos elementos pueden ser generados a través de un computador. Nosotros hemos visto en distintas aplicaciones, por ejemplo, fue muy famoso en juegos, el Pokémon Go fue un fenómeno en todo el mundo. Además, por ejemplo, en el comercio minorista podemos ver empresas como IKEA, que uno puede ver un mueble que quiere comprar y lo puede proyectar en tu hogar en realidad aumentada para saber cómo va a quedar ese mueble. Además, el posicionamiento global, cuando estamos en la calle, podemos nuestros teléfonos inteligentes, podemos ponerlos enfrente de una calle y podemos saber qué negocios hay o distinta información generada por realidad aumentada. Además, en la industria es muy útil, ya que técnicos que trabajan con máquinas podrían tener información de esas máquinas a través de ayuda o soporte que podría generar la realidad aumentada también. Pero en educación también podemos ver distintas aplicaciones. Existen cascos, lentes, los educadores también utilizan los tablets para generar, además de los teléfonos inteligentes, para generar juegos o generar información o clases a través de la realidad aumentada. Ahora, en mi investigación he visto muchos factores que son primordiales que hay que tener en cuenta si vamos a integrar esta tecnología. Y primero es el equipamiento apropiado. Si vamos a incorporar esta tecnología, tenemos que saber cuál es la compatibilidad, versatilidad, también cuántos equipos se necesitan para atender esa cantidad de alumnos. También qué tipo de tecnología es compatible o no es compatible según las tecnologías que ya se tienen en el entorno educacional. Otros de los elementos que son primordiales también, muchos de los aparatos de realidad aumentada están diseñados para adultos. Entonces, si queremos incorporar esta tecnología, por ejemplo, para niños, tenemos que tener en cuenta cómo es el factor de la comodidad en su incorporación. Además, bien, la conectividad. Muchos de estos aparatos requieren de internet y requieren de una banda ancha alta y de alta capacidad. Entonces hay que ver esos factores también. Además, hay que ver la compatibilidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a envasar esto y vamos a proyectarlo durante años u otros cursos, hay que ver qué tan compatible es con otras plataformas que vamos a utilizar. Además, bien, es el trabajo en equipo. Por ejemplo, la gente de IT, de tecnología de la información, que trabaje dentro de soporte en un colegio, universidad, tiene que saber de esta tecnología para generar ese soporte que es necesario para los educadores, porque no siempre se puede tener el soporte que viene de las empresas que puedan llegar a proporcionar estos aparatos. Más allá de la incorporación, también está la capacitación del personal que va a utilizar, que son los profesores y también los alumnos, que van a utilizar esta tecnología. Y más allá también es el periodo de adaptación que pudiese llegar a tener, cuánto se va a invertir en eso
que son los tomadores de decisiones que podrían llegar a poner e invertir cierta cantidad de presupuesto para que esta tecnología fuese real en educación. Existen otros factores que no son tan tecnológicos que también hay que tener muy en cuenta. Una de las cosas, por ejemplo, es la equidad. Existen colegios que quizás, o también universidades, que quizás no tienen alumnos que puedan llevar estas tecnologías al aula. Por ejemplo, muchos profesores, para abaratar costos, le pueden pedir a los alumnos que utilicen sus propios teléfonos inteligentes para utilizar algunas aplicaciones de realidad aumentada que pueden ser incorporadas, por ejemplo, en solo lentes que son mucho más baratos y se incorpora el teléfono y con eso se puede ver la realidad aumentada. Y si el profesor le manda trabajos o le pide a los alumnos, puede ser que no muchos alumnos tengan la capacidad de tener un teléfono inteligente o quizás ese teléfono inteligente no tenga la versatilidad, ni la capacidad, ni el hardware necesario como para funcionar esta tecnología. Además, es importante que si se integra una clase con realidad aumentada, no es lo mismo que una clase normal, porque requiere un tiempo de preparación la clase, desde que se conectan los equipos, desde que se hacen las pruebas, de que está funcionando. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una universidad o un colegio puede invertir en cascos virtuales que lo ocupa solo una persona. Entonces, ¿cuántos cascos se necesitan para que todos los alumnos tengan tiempo de probar la tecnología? No son muy baratos estos cascos que se utilizan de realidad aumentada, por ejemplo, como los HoloLens. Y si nosotros vamos a comprar, por ejemplo, 5 cascos, también necesitamos distintos profesores u asistentes que puedan ayudar en ese momento para dirigir a los alumnos en cómo utilizar estos cascos. Además, existen elementos como, por ejemplo, las políticas de privacidad. Muchas de las cosas que se hacen con realidad aumentada quedan almacenadas, como la imagen de los niños o la imagen de los adultos, y quizás esto no quiere ser divulgado, ni también almacenado, ni también compartido con otras plataformas. Y a su bien también existe otro elemento. Una de las cosas que es muy fácil de hacer es pedirle a los alumnos que ocupen sus propios teléfonos inteligentes, ya hablamos de eso, pero existe un tema que hay muchas instituciones que han dicho que no se pueden, han prohibido utilizar los teléfonos, ya que hay muchos alumnos que se ponen a textear o a enviar mensajes o a andar por WhatsApp o email o lo que sea, o redes sociales en clase. Entonces prohíben a los alumnos. Entonces hay que ver cómo esa prohibición, ¿okay?, se junta en la incorporación de la realidad aumentada. No es un tema muy fácil de incorporar en la parte tecnológica, en la parte política y en muchos otros problemas que pueden llegar a tener las instituciones. Sí hay que crear un mapa en el cual tenga todos estos factores de los pros, los contras y las oportunidades y también las amenazas que podría tener su incorporación. Ok, pero ¿cómo podemos comenzar? ¿Cómo los profesores podrían llegar a integrar esta tecnología o las instituciones educacionales? Primero, hay que generar elementos. Hay que diseñar en software que utilicen tecnología 3D o elementos digitales. Y para eso existen muchas herramientas que son gratis, que son pagadas, herramientas que tienen convenios educacionales, pero el único problema de estas herramientas es que son bastante difíciles y complicadas de hacer. Otra cosa es que se podrían utilizar elementos prefabricados como plantillas o elementos 3D que ya estén hechos a través de librerías que se podrían bajar y se podrían utilizar según las necesidades de los programas educacionales. Cuando se bajen estos elementos hay que tener en cuenta la compatibilidad, el tamaño que tengan los elementos, porque tienen que ser bastante livianos para poder bajar y que no existan problemas de rendimiento cuando se dan las clases. Además,
cuando se generan las experiencias de realidad aumentada, así que se junta todo, existen software que son los que van a realizar la programación y el empaquetamiento de todo esto que se necesita realizar. Pero estos software también llegan a ser bien complicados. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿existe alguna forma que pueda ser más fácil? Bueno, la respuesta es sí. Existen muchas tecnologías, muchas aplicaciones, muchos sitios web que ofrecen realidad aumentada en distintos precios educacionales y distintas áreas, distintos materiales que pueden ser desde geografía hasta el espacio, matemáticas o cualquier cosa que sea como para estudiantes de enseñanza básica, enseñanza media, como también cosas más avanzadas o cosas relativas, por ejemplo, al arte, fotografía, educación física. Existen muchos sitios los cuales ofrecen la realidad aumentada para ser incorporada. Lo que sí hay que tener en cuenta es que su incorporación puede ser que hay profesores o instituciones educacionales que incorporan esta tecnología solo por el hecho de ser atractiva. Pero hay que tener en cuenta de que esta tecnología tiene que ser adaptada para que pueda cumplir los objetivos educacionales que se tienen en los centros de educación. Existen muchos sitios como los que estoy mostrando acá que ustedes pueden visitar y pueden ver esto. Sin embargo, hay muchos de estos que yo no les puedo decir cuál es el mejor o dónde ir, porque hay muchos que están cambiando. Hace muchos años atrás, hace 3 años atrás, cuando terminé mi tesis, que era relacionada en mi magíster de realidad aumentada, recomendé varias aplicaciones en las cuales se podrían utilizar, de las cuales 2 de ellas fueron compradas por otras compañías, otras desaparecieron, otras evolucionaron. Entonces, no se puede recomendar una tecnología en especial, pero sí es lo necesario que ustedes podrían llegar es investigar cuáles son los software o las tecnologías que les pueden ofrecer esta solución para incorporar la realidad aumentada sin que sea tan complicado. A modo de ejemplo, les puedo mencionar que Adobe tiene un proyecto que lleva mucho tiempo desarrollándolo, que es el proyecto Aero, en el cual uno desde software como Photoshop puede uno exportar para Aero y se puede proyectar en realidad aumentada. También nosotros conocemos que en Facebook uno puede generar imágenes sobrepuestas en los rostros o en las manos que reconocen los herramientas faciales y se pueden generar efectos bien interesantes que también podrían ser incorporados en clase, en historia, en arte, en biología, en distintas clases. Son posibles de ser bien creativos e incorporar estas tecnologías. Existe un software que yo utilizo en mis clases cuando enseño realidad aumentada que es Vectary. Vectary tiene una parte que es totalmente gratis, no para exportar realidad aumentada, pero sí para diseñar elementos en 3D. Que es bastante fácil la interfaz, porque cuando uno quiere generar elementos en 3D, es bastante difícil la interfaz, pero Vectary es bastante bueno. Le invito a investigarla, esta tecnología, para educadores, no, para el público en general. Es gratis, pero solo si es que uno quiere publicar en realidad aumentada, no es gratis, pero también tiene algunos precios educacionales. Vectary exporta en un formato que se llama USDZ, que es un formato comprimido que fue desarrollado entre distintas tecnologías, está mezclado Pixar también y Apple, en el cual se puede uno ir a una página web y si uno ve este logo, uno puede pedir que quiere verlo eso en realidad aumentada y uno lo puede proyectar, muy parecido a lo que hace IKEA. Y es bastante fácil como diseñar, yo lo he incorporado en varias clases. Ok, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para realidad aumentada y para incorporar en clase. Lo importante es escoger las herramientas que sean
totalmente adaptables a los objetivos educacionales, y también hay que tener en cuenta todos los otros factores que les fui mostrando, que es de la comodidad, la conectividad, la equidad, las políticas. Armen una carta en la cual pueden ir viendo todos estos factores en conjunto para que así el incorporar la realidad aumentada no sea tan un problema. Y otro factor que es bastante importante es que hay muchos profesores y educadores que no están preparados para estas tecnologías. Y ese es otro tema aparte que podríamos discutir en otra ocasión, que es la educación de adultos, refiriéndose a los educadores que educan para que incorporen tecnología. Ok, quiero agradecer totalmente a la Universidad Gabriela Mistral y Anthology por la invitación a poder entregarle un poco de la investigación que he hecho en realidad aumentada y su incorporación en tecnología con educación. Espero le haya gustado, así haya sido informativo para ustedes, y espero poder volver a comunicarme y a conectarme con ustedes. Les dejo aquí mi mail, me pueden buscar en LinkedIn y todas las redes sociales. Así que estén muy bien y adiós.